¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, como digo siempre, un rato antes, un rato después de la cena. Un grupo de amigos nos reunimos acá en mi taller para charlar un poco sobre herramientas, cuestiones técnicas, cuestiones cotidianas, en fin, lo que tanto nos gusta a nosotros: herramientas, antigua escuela y fierros. El saludo a los amigos de siempre: Eugenio, Leo, Cristino, el amigo Edgardo Rosso, el amigo de MHC Tools, Leonardo, Daniel de Balcarce, mi gran amigo, bueno, tantos otros que comentan siempre, Fer, Nico. Nada, lo que están viendo es el cajón de herramientas que va debajo del banco, ya un poco ordenado y más filtrado en su cantidad de herramientas. En este lado puse un elenco que quedó de tubos de 3/4, encastre 3/4, ¿no? Este es un Inafor que lo debo haber usado una vez y es de 1 pulgada 3/4. Tengo algunos más, pero obviamente, al margen de los juegos que tengo, separé las piezas porque las llevé al otro taller. Después, bueno, el más chiquito es de 15-16, o sea 23.8, pero encastre de 3/4. Si observan la diferencia con el de encastre media, es abismal. Este es para hacer fuerza. Después, una de las llaves pipa, que ha sido útil en algún momento cuando no tenía tubos. Bueno, me han dado una mano. Esta es una de la calidad Baco, denominación L. 3/4, 15-16. Bastante rara la combinación, pero quizás en el segmento que se utiliza sean medidas de uso frecuente. Bueno, una pincita de punta, genérica, pero que hace muchos años que está conmigo. Y este cajón es de herramientas bastante antológicas. Si bien se habían mezclado un montón de cosas, acá han quedado bastante icónicas. Estos tubitos Dowidat 19, 17, que seguramente se usarían en algún auto para sacar ruedas, que yo le he dado un montón de usos distintos. Un alargue que se transforma en manija, obviamente, para los tubos de 3/4. Tengo que hacer las manijas con varilla de hierro del 16, como para poder trabajar con los tubos. Tengo las manijas, ¿no? Pero bueno, ya que está, salvamos esos útiles que quedaron. Destornillador de DPH, de la segunda época de DPH, muy lindo. Destornillador de DPH de electricista. Este lo compré y no lo usé nunca. Lo compré en una ferretería que los tenían olvidados y bueno, lo traje para casa. Este es uno de la línea Delgado. Obviamente esta descripción ya la hice cuando miramos qué había dentro del cajón. Pero bueno, en este momento lo ordené un poco. Obviamente ahora se va a desordenar. Pero bueno, no va a ser tan grave como antes. Acá tenemos un surtidito de llaves Williams de distintos modelos, pero de la primera hora. Esta es de los 70. Estoy seguro que es de los 70, 60, casi 70. Esta es mucho más antigua por su anatomía y por las medidas. Son medidas que por ahí no son de uso tan frecuente en estos momentos. Esta llave Dowidat, 1,5 pulgadas, 1 pulgada 3/8. Muy antigua y útil. La verdad, conmigo trabajó bastante. Otra llave Dowidat, 1 pulgada 1,16. Y de este lado 1 pulgada. En la Chevrolet se trabajaba mucho. En la línea Chevrolet se trabajaba mucho con 1 pulgada y 1 pulgada 1,16. Llave estriada, acodada, Inafor, 7/8, 13-16.
mucho uso también. Era muy frecuente el uso de las 7 octavos, no tan así la de 13-16, que he utilizado en algunas ocasiones, pero no mucho, sacando las bujías de la antigua escuela que venían con el hexágono de 13-16, no había demasiadas cosas de 13-16 como para trabajar, pero era una medida que había que tener. Esta fue una de mis primeras Baco, 9-16 media, creo que una de las más usadas que tuve, y bueno, la conservo en este cajón debajo del banco, ¿no? Esta pinza Bacher, que creo que al amigo Miguel le había gustado, créanme que es bastante cómoda, tiene buena palanca y es una linda herramienta. La verdad que para lo que es prensado de terminales y ese tipo de cosas, me gusta, va muy bien. Una pincita de más o menos 5 pulgadas, porque no es de 4, pero tampoco de 6, 5 pulgadas, antigua. Ha quedado acá en el cajón, debajo del banco. Curiosidades, ¿no?, de aquella época. Esta llave Baco, que quedó un 50%, era una Baco UD 5 octavos 3 cuartos. Pero bueno, se rompió y yo la modifiqué de esta manera para aflojar algunas cosas del Torino. En el Torino no recuerdo muy bien el uso, porque después obviamente uno evolucionó y ya tuvo llaves cortas, llaves largas. Pero bueno, en algo tocaba y me vino perfecto tener esta llave. La verdad, bueno, una lástima que se haya roto, pero la corté con el soplete y la reutilicé de esta manera. Llave especial para ajustar tapas de cilindro de la línea Fiat en 17 milímetros, marca Aviasol. La verdad, sin esta herramienta hay que desarmar todo y se puede pegar una reajustada sin necesidad de sacar el árbol de levas. Llave Crique Baco 715, antigua, muy usada, muy querida. Y acá tenemos un surtido, un elenco, como me gusta decir a mí, de tubos de media, estriados, hexagonales, en su mayoría estriados, en pulgadas, milímetros. Algunas curiosidades, por ejemplo, este tubo Inafor de 1 pulgada 316 no se usó nunca. Una verdadera joyita, no se usó nunca. Lo compré nuevo, lo guardé. Quedó en el cajón debajo del banco. Lo mismo que este Baco. A ver si hacemos un poquito de foco. 31-32, hexagonal. Este tubo estaría cerca de los 24 milímetros, 6, más o menos, si no me falla la memoria. Es de vieja data la medida, ya es una medida obsoleta, no se usa, es muy raro necesitar esto, salvo que bueno, se utilice una equivalencia para salir de un apuro, cosa que no soy de usar, por ejemplo, todos es vox populi usar la media por 13 o 13 por media o 9-16 por 14 o viceversa. Bueno, ahí ya denotaríamos un desgaste en la llave, dado que 14 en 9-16 no debería entrar, pero bueno. Este es un 31-32 Baco, nuevo, sin usar, un castre media. Una linda perlita. Hay algunos más también. Este es un Inafor de 9-16. También no se ha usado nunca. La curiosidad de este es la anatomía. La cabeza cónica. No sé si me permite mostrarles el detalle al reflejo, pero es un tubito
que escapaba a lo común, dado que bueno, venían acá con un rebaje y no así cónicos. Después bueno, surtido de tubos estriados en pulgadas de la línea Taiwán, pero la línea Taiwán de antes, la línea de verdad, la línea que aguantaba. Como diría el amigo Nico de los motores, eran tubos cojudos. Está loco ese chavo. Bueno, miren quién habla, ¿no? Tubito de media, de la misma calidad, de la misma marca. Después, bueno, ahí está. El Inafor, que he usado bastante, de 1,25 pulgadas, hexagonal. Y también está el estriado, pero permítanme que lo encuentre. No sé si le di a la tecla o no. No, no le di porque agarré un baco de 1,1 pulgadas, 1/8. Este es otro de 1 pulgada, 1/8. Abundan porque era una medida muy usada. Bueno, ya va a aparecer. Pero era un estriado de... ¿Qué pasa, Tano? ¿No podés encontrar el tubo? No. Este es de 1,25 pulgadas, pero de la marca... Este es de una marca inglesa. Tenemos tubito de 7 Inafor milímetros, hexagonal. Muy útil, la verdad. Una herramientita que quizás para lo que es la manija de media estaría un poco sobrepasado el torque que podemos imprimir en este pequeño hexágono. Pero créanme que se dan situaciones donde se necesita este hexágono con esta manija en mecánica. Después bueno, tubito Sirimo de la primera hora, 27 milímetros. Tenemos uno sin usar de la línea Inafor de 25 milímetros. Perlitas, ¿no? Bueno, y el ya conocido saca espárragos, que tengo uno más grande, que lo utilizo para desarmar los precap en las cajas de dirección, en los tren delanteros. Bueno, un destornillador de la calidad del abuelo, que no pertenece al ramillete que compré esa vez. Así que bueno, este es más o menos el surtido que quedó en el cajón debajo del banco, después de ordenar un poco todo, ¿no? Podría agregar esta llave de 16-17 nueva, Inafor. Lo que pasa que estoy buscándole la caja porque me da lástima que una herramienta tan linda, tan útil, quede en el cajón debajo del banco. Pero bueno, nada. Quería completar ese tema y bueno, seguramente ahora en breve desarrollaremos otra charlita un poquito más larga, dado que bueno, por ahí algún amigo tiene ganas de escuchar algún tema en particular, dado que hay muchas preguntas que todavía no he respondido y ya estamos llegando a fin de año. Y se viene la segunda temporada, como vengo diciendo, de Siciliano en su taller. Acá lo encontré, lo que le quería mostrar el tubo de 1,25 pulgadas, estriado. Y ahora no encuentro el hexagonal, pero bueno, ya lo vieron antes, creo que está acá. Así que ya tienen el elenco completo de tubos estriados y hexagonales. Les mando un saludo, espero que anden bien y nos vemos en otra charlita de Siciliano en su taller.